Hola Patricio, ¿qué tal? Un gusto saludarlos a todos y agradecer la oportunidad de poder difundir la ciencia, en este caso las ciencias geológicas, y Ujú. agradecer la invitación las personas que nos están viendo también. Bueno, seguramente esta conversación va a generar ciertas expectativas en Pucón, ¿no? Que es la zona que está complicada con este tema de los ascensos al cráter del volcán. Primero, te quiero preguntar, Daniel, ¿cuál es la situación actual del volcán Villarrica en términos de las manifestaciones que ha tenido frente a una posible erupción? Sí, mira, el volcán Villarrica se ha mantenido en alerta amarilla desde octubre del año 2022, ¿ya? Ya llevamos ya 8 meses, o sea, perdón, 10 meses ya 10 meses. prácticamente en alerta amarilla. Desde el punto de vista técnico es una alerta que se justifica, ¿ya? Porque el volcán se encuentra y se ha desarrollado durante 10 meses con una actividad inusual por sobre su nivel base, Ujú. ¿ya? Ahora, hay distintas maneras de poder definir, ¿no es cierto?, la actividad habitual o normal versus cosas que pasan, que son más importantes y que justifican, ¿no es cierto?, un cambio de alerta. Eso Ujú. se ha ido desarrollando a lo largo de estos meses y es preocupante porque en realidad no sabemos, los científicos tomamos decisiones en cuanto a la disponibilidad de datos. Y los datos hoy en día sugieren todavía que el volcán está en un estado inusual de actividad. Entonces, bajar la alerta es extremadamente complejo, sobre todo ahora que el volcán sigue manifestándose, ¿no es cierto?, como un efecto, como un ser natural en el que hoy en día está un poco más activo de lo que comúnmente la gente conoce. Por eso que existe la alerta amarilla. Con el avance tecnológico con el que contamos hoy día, ¿no? Eh, ¿Con cuánto tiempo es posible predecir una erupción, particularmente en el caso del Rucapillán o volcán Villarrica? Ya, esa es una, esa es una pregunta que a lo mejor todavía no tenemos respuesta, ¿ya? Porque así como las personas caemos todos dentro como de un grupo, ¿no es cierto? Estos son seres humanos, Mm. pero cuando uno va al detalle te das cuenta de que cada ser humano tiene sus propias características. En el caso de los volcanes es algo similar. Si bien todos son volcanes, hay volcanes con características, o sea, se puede subdividir en 4 grandes grupos, pero cuando uno va al detalle, uno se da cuenta de que al final cada volcán es muy particular. Por lo tanto, establecer cómo nosotros podríamos predecir una erupción depende mucho de o sea, qué tan evidente sea el ascenso de magma. Hay veces que los ascensos de magma son muy evidentes y tenemos precursores que se pueden dar semanas o meses antes de una erupción. Y hay otras veces en que los precursores son solamente horas o días. Entonces, hoy en día no tenemos una respuesta de decir, mira, el volcán va a hacer cosas en el futuro, porque ya estamos hablando del futuro, ¿no es cierto? Y Mm. como no sabemos todavía predecir el futuro, no sabemos. Por ahora, lo que sí sabemos es que lo que hoy día el volcán está mostrando es una actividad por sobre lo normal. ¿Qué va a pasar mañana? Eso es algo que el volcán nos tiene guardado, pero nosotros como científicos no somos capaces de poder, ¿no es cierto?, saber lo que va a pasar en una semana más o en un mes Ujú. más. Lamentablemente, y ese es un problema que se ha venido arrastrando durante décadas, ¿ya? Nosotros todos sabemos que Pucón, Villarrica y los alrededores, Coñaripe, son zonas muy turísticas, extremadamente turísticas. Prácticamente el 80% de la actividad de estas zonas es el turismo. Y deberíamos, o sea, esta conversación la deberíamos haber tenido hace mucho tiempo. Es decir, bueno, ¿qué pasa cuando el volcán esté cerrado? Porque el volcán otorga, ¿no es cierto?, muchas atribuciones en el sentido de que es muy llamativo y toda la gente lo quiere ver y el lugar es muy bonito y el invierno es blanco y podemos ir a esquiar. Entonces, la economía funciona muy bien, pero ¿qué es lo que pasa cuando el volcán comienza con estas actividades inusuales? Sabemos que en algún momento el volcán va a hacer erupción. Mm. Entonces, como seres humanos, nosotros nos preparamos para estas cosas, guardamos un poco de dinero para poder después repartir a la gente que puede verse afectada en caso de que el volcán esté como hasta ahora, con 6, 8 meses, 10 meses de estar, al menos la cumbre está cerrada. Hoy en día se puede subir al volcán hasta 500 metros antes del cráter,
pero tampoco tiene mucho atractivo llegar hasta arriba y no ver el cráter. Pero bueno, esa es la realidad que tenemos. Entonces, esta conversación la deberíamos haber tenido hace mucho tiempo y tenemos que enfrentar esa realidad. El volcán es un polo de atracción, sí, pero también es un polo de que tenemos que establecer que de repente tenemos que ser cautelosos, ¿ya? Tenemos que prevenir y tenemos que resguardarnos probablemente a lo mejor meses o incluso hasta años. Lamentablemente no podemos manejar la naturaleza es así. Es impredecible en el sentido de que no sabemos cuánto tiempo puede durar una alerta. La idea es que los equipos con los que cuenta Cernajeomín y el observatorio, nosotros podamos predecir una erupción, ojalá con días, ojalá. Pero eso tampoco está garantizado. ¿Ya? Eso también la gente lo tiene que tener súper claro. No hay una garantía de 100%, así como de repente nos dicen que va a llover y de repente no llueve. Y predecir una lluvia es mucho más fácil porque uno tiene satélites, nosotros que estamos viendo cómo se mueven las masas de precipitación, las nubes, pero en el caso de los volcanes no podemos meter cosas, tenemos que ocupar herramientas indirectas, que es la herramienta geofísica, se utiliza sismología, deformación, emisión de gases, etcétera. Hay un montón de herramientas, pero todas son indirectas, entonces cuesta mucho más predecir una erupción. Hay predicciones exitosas en el mundo y en Chile, y también hay predicciones no tan exitosas, como en el caso del Calbuco, el 2015. Entonces, tenemos que entender que estos procesos son dinámicos y son complejos. Y en ese escenario, tenemos que predecir este tipo de cosas. ¿Qué vamos a hacer si el volcán está cerrado un año? ¿Cómo vamos a mantener a ese pequeño grupo de profesionales y gente abnegada y gente que le gusta, ¿no es cierto?, el ascenso del volcán y que vive de eso y que a lo mejor durante algún tiempo no va a poder trabajar o va a trabajar con menor cantidad de personas porque ya no es tan atractivo subir el volcán? ¿Estamos preparados como sociedad para poder enfrentar y ayudar a esta gente? Esa es la pregunta que se deberían hacer. A lo mejor, ¿no es cierto?, la Cámara de Comercio y a lo mejor otras instituciones. Yo ahí desconozco cómo se organizan. Conozco algunas personas y es lamentable que el volcán esté cerrado porque efectivamente no sabemos lo que va a pasar. Y si en algún momento, o sea, si es que se dice, no, pero es que si la gente quiere subir igual y firma un documento, eso tampoco se puede hacer, porque legalmente nuestra Constitución no nos da esa libertad de decir, ¿sabe qué? El Estado mira para el lado y el turista, ¿no es cierto?, firma un papel y sube. Eso no se puede hacer, porque de todas maneras van a haber sanciones penales y sanciones civiles. Entonces, ¿quién va a querer colocar la cabeza si es que pasa algo y muere gente subiendo el volcán? Nadie está dispuesto a poner la cabeza por esa irresponsabilidad. Es por eso que se generan estos protocolos y hay que acatarlos. Lamentablemente es así. Yo creo que la discusión más allá de bajar la alerta porque tenemos un problema económico, yo creo que la discusión es otra. La discusión es qué vamos a hacer como sociedad si es que el volcán permanece en una actividad inusual durante años. Yo creo que esa es la pregunta que deberíamos empezar a responder. Es decir, llevamos 10 meses, lo cierto, ¿no? Llevamos 10 meses con actividad inusual de parte del Villarrica y nada nos indica que esto va a terminar mañana o pasado o en 6 meses más o en 2 años más. Sin embargo, ¿se pudieran desde tu punto de vista y desde el punto de vista de la ciencia buscar ciertos equilibrios pensando, por ejemplo, en cuánto tiempo se demoraría el volcán desde que presenta sus movimientos hasta efectivamente hacer erupción? ¿Da tiempo, por ejemplo, para evacuar a una cantidad importante de gente desde el cráter hacia abajo? No, que el problema de la gente que visita el cráter es que se pueden producir explosiones que en realidad son erupciones, o sea, explosiones pequeñas que afectan solamente el cráter, ¿ya? Y los alrededores del cráter. Por eso que la alerta amarilla establece un radio de restricción de 500 metros. Pero esas explosiones, que son pequeñas, son capaces de poder elevar piroclastos, no pequeños, sino que piroclastos, estamos hablando de rocas de varios centímetros, que vuelan por el aire centenares de metros y que si le cae a alguien en la cabeza, lo va a matar, ¿ya? Entonces, o lo va a dejar gravemente herido. Y esas explosiones pequeñas, hasta la fecha, son impredecibles de poder pronosticar, porque son burbujas que hay veces que estas burbujas de gases quedan atrapadas en el conducto y de repente pueden pasar ahí semanas atrapadas, y de repente el volcán, por alguna circunstancia, hace que estas burbujas asciendan rápidamente, se genera una explosión pequeña, pero que afecta al cráter, y si hay personas arriba, pueden verse afectadas. Entonces, ese es el problema.
Estas pequeñas explosiones son las que son imposibles de predecir. El trabajo del Observatorio Volcanológico es predecir erupciones importantes, pero a la fecha no somos capaces de poder pronosticar estas erupciones pequeñas que se producen en el cráter y que afectan, ¿no es cierto?, el cráter, y es por ese motivo que está esta restricción. Lamentablemente es así, ¿ya? Y insisto, yo creo que la discusión que se tiene que comenzar a dar ahora, tanto con las autoridades como con el mundo civil, es cómo vamos a enfrentar el problema si el volcán permanece otros 10 meses en alerta amarilla. ¿Ya? ¿Y cómo debiéramos enfrentarlo? ¿Cómo debiéramos enfrentarlo desde tu punto de vista? Te escucho. ¿Cómo debiéramos enfrentarlo? ¿Estamos efectivamente como sociedad preparados para un evento de estas características que tenga, a propósito, un movimiento inusual, cerrado una fuente de ingresos por meses y eventualmente años? Mira, esa es una pregunta que yo no tengo toda la información para poder responder, ¿ya? Yo no conozco la realidad de la gente que trabaja en los ascensos del volcán. No sé cómo es su condición contractual con los dueños de las empresas. Pero más que eso, Daniel, sí, quizá el foco de la pregunta está equivocado. ¿Sientes tú que como sociedad estamos familiarizados con, por un lado, los riesgos que representa un macizo andino de estas características, así como estamos o no familiarizados con los terremotos, por ejemplo, o con los movimientos sísmicos en general, que tienen características continuas y recurrentes en nuestro territorio? De la misma manera, ¿estamos familiarizados efectivamente con las características de un volcán, sea el Villarrica o sea otro? Ya, no, ahora te entendí la pregunta, disculpa. O sea, en parte sí y en parte no. ¿Cuál es la parte en la que sí estamos familiarizados? La gente que vive alrededor del volcán y que lleva décadas, ¿no es cierto?, trabajando y viviendo del turismo, tiene muy claro cuáles son las zonas en el mapa de peligro que publicó CERN en el año 2000. Las ubica bastante bien, sabe los cursos de ríos que se han visto afectados en las últimas erupciones, la erupción del 2015, la erupción del 71, la erupción del 63-64, conocen muy bien la zona y saben cómo actuar. El problema es, ¿qué pasa con el turista que llega? Que llega, en el caso de Villarrica y Pucón, llega mucho turista en primavera, o sea, en primavera, verano llegan muchos turistas, y en invierno igual llegan turistas a esquiar. Esas personas son las que no conocen el volcán y tampoco tienen por qué conocerlo. Si ellos vienen 1 o 2 semanas a pasarlo bien, ¿no es cierto?, a conocer el lugar, y lamentablemente la información hacia el turista no es fácil encontrarla. Además que el turista tampoco se preocupa de conocer el nivel de actividad del volcán, cuáles son las vías de evacuación, cuáles son los puntos de encuentro a los cuales yo dirigirme. Esa información el turista prácticamente no la maneja. Entonces yo creo que ese es el trabajo que hay que enfocar. Yo creo que el trabajo a la gente que vive alrededor del volcán está medianamente bien resuelto ese problema. Siempre hay que trabajarlo, eso es claro, que hay que mantener ese trabajo, que la gente se olvida. Pero el turista no, el turista, como es una población flotante que entra y sale constantemente, es muy difícil. Y yo tengo muy claro, y la gente también lo sabe, la gente que está a cargo, ¿no es cierto?, de los planes de emergencia, que es un trabajo extremadamente complejo tener al turista informado. Pero hay que hacer el esfuerzo, sobre todo si queremos ser exitosos en evacuar rápidamente en caso de que el volcán haga erupción. Ojalá no sea así, pero existe una probabilidad mayor a que el volcán haga erupción en primavera y verano que en otros meses. ¿Y por qué se da esa característica entonces? Sí, cuando uno ve el registro histórico, uno se da cuenta que no todos los meses así, uno se da cuenta que todos los meses ha hecho erupción el volcán. Hay cerca de 50 erupciones registradas históricas, pero hay un cierto predominio ya de erupciones en primavera, verano. Y creemos, eso es una hipótesis, todavía no hay publicaciones serias en relación a eso, pero hay hipótesis que sugieren que como el volcán comienza en primavera, verano, empieza a derretir el agua que hay arriba, esa agua que se derrite penetra en las capas superficiales del volcán, alimenta el sistema hidrotermal con aguas un poco más frías,
y al entrar en contacto con un volcán que está próximo a hacer erupción, podría acelerar el proceso. Esa es una hipótesis que todavía no está aprobada por estudios científicos publicados. Pero eso es una sugerencia que siempre hay que tenerla en cuenta porque se viene la primavera ahora, de aquí a 1 o 2 meses más, y probablemente, vamos a ver si la teoría funciona, es probable que a finales de septiembre, octubre, tengamos, ¿no es cierto?, algunas emisiones de ceniza, como las hemos tenido en primaveras pasadas. Vamos a ver qué pasa, pero es probable que ahora, en los próximos meses, el volcán comience con una actividad un poquitito más elevada de lo que ya está, de lo que ya inusualmente existe en este momento. ¿Ya? Ahora insisto, estas son teorías. Teorías, sí. Pero que, bueno, hay que ver cómo evoluciona, ¿no es cierto?, el volcán. Pero es preocupante y lamentablemente es así. Cuando uno trabaja con un volcán que es tan activo como el Villarrica, tiene que estar dispuesto a recibir muchas cosas y también en algún momento de la vida a dejar otras y cambiar de rubro, a lo mejor hacer un giro y en estos meses de alerta amarilla buscar otro rubro en el que poder sustentar a esas personas que trabajan y cuando el volcán vuelva a su estado habitual, todos esperamos que eso sea luego, vuelvan, ¿no es cierto?, a subir el volcán, porque subir el volcán es extraordinario. Pero lamentablemente ahora no se puede. Ahora, tú hablabas ya para ir cerrando la conversación, Daniel, mencionabas esta dificultad que hay de pronto para informar al turista. ¿No sería mejor educar al ciudadano, que sea como parte de los planes de educación, efectivamente incorporar este elemento de los volcanes? Convivimos con una cantidad importante de volcanes, ¿no? En el territorio nacional. Sería interesante, importante, necesario quizá formar ciudadanos desde los primeros años y en todo el proceso formativo y formal de educación, incorporar estos elementos también como parte del conocimiento general. Así incluso. Así es, y justamente qué bueno que me lo mencionaste porque hay un centro vulcanológico, el CIBUR 39, que ha hecho un trabajo extraordinario, lleva 2 años, este proyecto que está liderado por Rodrigo Garrido, la sede Pucón, y ellos han hecho talleres de vulcanología para alumnos, para profesores, y esa información de cierto modo también permea, ¿no es cierto?, a los padres. Entonces, la información con la que cuenta la comunidad, me refiero a la comunidad de Pucón y Villarrica, que tiene hoy en día, es mucho mejor de la que tenía hace 2 o 3 años atrás, ya gracias a este proyecto. Y obviamente la idea también es que el mismo ciudadano que vive, ¿no es cierto?, ahí y que se encuentra con el turista por algún servicio, sería importante, ¿no es cierto?, que también le diga, mira, preocúpate de ver en la página de ONEMI, hay información, acá están los enlaces, hay un código QR que tú podrías ver, en el que y hay videos también muy cortitos que explican, ¿no es cierto?, de forma muy clara y sencilla cómo actuar ante una erupción. Eso se está haciendo, pero se podría mejorar, y se debiera mejorar mucho, porque el turista lamentablemente no se informa, ¿ya? Cuesta mucho que el turista se informe, porque el turista no viene a estudiar, por decirlo de alguna manera, viene como a pasarlo bien. Entonces, convencerlo de que haga eso es un poquito complejo, pero yo creo que siempre hay que hacer el esfuerzo. Y CIBUR lo está haciendo, así que una mención también para ello. 10.000 visitas creo que habían tenido, me puedo equivocar en la cifra, estaba en el sitio web de nuestra universidad, el tremendo aporte que está realizando el Campus Pucón. Estoy buscando, por eso estoy mirando el computador, el tremendo aporte que está realizando el Campus Pucón en esta materia de formación y divulgación científica de alguna manera, ¿no? No la encontré, pero una cantidad altísima de miles de niños que han visitado esto. Exactamente, y tiene es interactivo, y todos los stands que tienen, el visitante puede interactuar. Hay una maqueta de prácticamente 1,5 metros de cómo el volcán hace erupción y se mueven, los flujos piroclásticos, la lava, es realmente espectacular. Yo lo recomiendo 101%. La gente que le gusta el tema, que vaya. Ha sido muy por la página y que visite el CIBUR 39. Ha sido 39 por la latitud. Y aclaro ahora la conversación contigo, Daniel, doctor Daniel Basualto, doctor en Ciencias de la Geología, conversando con nosotros hoy sobre esta posibilidad, a partir de lo que
de lo que nos comenta Daniel, lejana en realidad hasta que no se supere esta situación del volcán. ¿Cuándo se supera esto, por otro lado, Daniel? Porque hay dos posibilidades desde mi punto de vista. Una, que se supere con la erupción efectivamente del volcán, o que eventualmente el volcán deje de tener estos movimientos, digamos, atípicos durante un tiempo prolongado, me da la impresión, ¿no? Claro, claro, pero tiene que pasar por lo menos un mes en el que el volcán vuelva a su estado base, pero eso es una decisión que se toma en el Observatorio Volcanológico, en el OCDAS. Pero al menos debiera haber un mes de que la actividad, ¿no es cierto?, descienda, vuelva a su nivel, y bueno, probablemente puede ser más. Yo estoy dando una cifra, yo mucho tiempo trabajé en el observatorio y se discutía un poco eso, cuánto tiempo vamos a esperar cuando el volcán ya muestra su estado habitual para hacer el cambio. Hablamos de repente de semana, puede ser un mes, de repente un poquito más, pero todos esos datos, toda esa información y esas decisiones las toman los colegas del observatorio en base siempre a los datos objetivos y no subjetivos. O sea, siempre tomando en cuenta el dato duro antes de sugerir un cambio de ley. Oye, hay una imagen, hay que ver con lo que estamos conversando, pero hay una imagen, un video más bien en YouTube, que muestra la erupción del Vesubio, desde que parte hasta que no queda nada. Y es una recreación que hicieron que está espectacular, fíjate, que podría servir eventualmente, también digo, para efectos de formar de alguna manera a la gente en estas materias. Te agradezco muchísimo la conversación, Daniel, como siempre, que estés muy bien. A ti, Patricio, por la invitación. Un gusto y saludo a todos también a los que nos están viendo.